Esto es Trasfondo Político. Gracias por estar con nosotros. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez presentó este día la estrategia de vacunación masiva para acelerar el Plan Nacional, que pretende alcanzar un 80% de inmunización, esto para el mes de octubre. El presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, adelantó que se pretende avanzar al 80% de vacunación para octubre. Esto nos implica que vayamos previendo una estrategia de vacunación un poco diferente a lo que veníamos haciendo, donde empezábamos a llevar centros de vacunación a los municipios. Ahora la organización va a ser a través de macrosedes, macrocentros de vacunación, donde se trasladarán las personas de los municipios circundantes a ese centro. La idea es que en pocos días se pueda hacer esta vacunación con células concentradas en un solo punto, lo que facilitaría algunas cuestiones técnicas importantes. Recordemos que esto se hizo con los maestros debido a las circunstancias siguientes. Primero, la gran cantidad de personas a vacunarse. Segundo, la dispersión de logística de la vacuna, que tiene que cuidar la temperatura en la que se mantiene fuera de la red de frío, es decir, en los pequeños termos que se tienen en las sedes o en los módulos de vacunación. No es lo mismo llevar 500 vacunas, ¿sí?, en un termo a llevar 5,000, 6,000 por los congelantes que requieren, y durante el día pues se tiene que garantizar que la temperatura esté menos de 8 grados centígrados. De hecho, es regulada entre 2 y 8 grados centígrados todas las vacunas, con la característica particular que Pfizer se contabiliza su horario saliendo del ultracongelador para que exista una vigencia de ciertos días, a fin de que la efectividad que tiene esta vacuna en su hoja de registro sea garantizada. Esa parte es la que impone que, al ser masivo, tengamos que cuidar esos aspectos. Como la salud es lo primero, es muy importante esa situación. Y esto nos lleva a modificar la estrategia de vacunación. Es decir, lo que veníamos haciendo ahora queremos hacerlo como se hizo con los maestros, ¿sí? Pero, obviamente, teniendo en cuenta que hay que acercar lo más que se pueda estos módulos. La decisión del Tribunal Electoral de Veracruz de negarle la candidatura a Miguel Ángel Yunes Márquez por mentir en su lugar de residencia ha despertado diversas opiniones en la clase política. La elección del Tribunal Electoral de Veracruz de retirarle la candidatura a la alcaldía del Puerto a Miguel Ángel Yunes Márquez de la Alianza Veracruz Va, presuntamente por no acreditar su residencia en este municipio, generó diversas opiniones en la clase política. Su oponente de la contienda, el candidato de Morena, Ricardo Exome, aseguró que los tribunales son los que deberán resolver el asunto, ya que es un tema de legalidad. Se comentó que este amigo está engañando a la población, y pues bueno, decir, el que tenga problemas legales que lo resuelva en los tribunales y que dejen a los tribunales resolverlos sin presiones políticas tratando de influir en los resultados, ¿no? Sí. Ya lo dijo el senador Rementería, que hace un comentario, es decir, pues la ley se debe de ejecutar, se debe de aplicar sin presiones políticas. ¿Por qué te van a bajar? ¿Por qué nunca dijo el por qué él sentía que le iban a bajar? Porque algo debe, algo teme. Sí, quien no debe nada, no teme nada. Entonces, yo diría, este es un tema que resolverán los tribunales. El dirigente del PRI, Marlon Ramírez, dejó claro que no meterán las manos en el proceso interno del PAN, ya que este partido es el propietario de la candidatura en el municipio de Veracruz en la alianza que formaron. Es muy claro el convenio de coalición que se hizo para la alianza local en el tema de las alcaldías y las diputaciones locales. En el caso de la ciudad de Puerto de Veracruz,
el Partido Acción Nacional es el titular de la candidatura a la presidencia municipal y en el caso de que finalmente los tribunales definieran retirar de manera definitiva esta candidatura, le corresponderá al Partido Acción Nacional el tomar una determinación en ese respecto. Hay una clara injerencia e intervención de parte del Estado en el proceso electoral. La diputada federal del PRI, Anilú Ingram, pidió al gobierno estatal sacar las manos del proceso electoral. Hoy vivimos un clima de autoritarismo, hoy vivimos un clima antidemocrático, un debilitamiento de las instituciones con este tipo de acciones y muchas otras que hemos estado viendo, porque hoy es Miguel Ángel Yunes, mañana no sabemos quién puede ser. Entonces, si hacemos un exhorto, sí quiero decir que en el Revolucionario Institucional somos respetuosos de la autoridad electoral. El grupo de candidatos de la Alianza Veracruz Va acudió a dar un pronunciamiento leído por María Josefina Gamboa, en donde aseguran acudirán al Tribunal Federal. No solo el Tribunal Electoral de Veracruz se ha puesto al servicio de los intereses políticos del gobierno del Estado, también siguen haciendo uso ilegal de instituciones públicas como la Fiscalía del Estado, cuyo deber es procurar justicia y seguridad a los veracruzanos. Él está momentáneamente suspendido hasta que llegue a estas instancias federales y por ende pues los demás candidatos seguiremos haciendo nuestras respectivas campañas. La sentencia analiza el requisito de elegibilidad del candidato, el domicilio, y de acuerdo con el abogado Luis Alberto Martín Capistrán, se basa en criterios subjetivos, lo que genera una duda, porque esto depende de cada persona. Es una decisión que, aunque fue por unanimidad de los señores y las señoras magistradas, pone en duda la decisión final cuando somete a escrutinio una candidatura que ya estaba autorizada. El organismo público local electoral analizó los requisitos de todos los candidatos y ellos fueron quienes dieron el banderazo para que inicien las campañas electorales, para que el candidato Miguel Ángel Yunes Márquez inicie su campaña y bueno, haya avanzado lo que ha avanzado. Yunes Márquez no estuvo en ninguno de los eventos públicos. Reportó para La Jornada Roxana Aguirre. Y en más temas electorales aquí en Trasfondo Político, quiero dar la bienvenida a René Montero, quien ya se encuentra en la línea telefónica. Buenas tardes, René. Hola, Rocío, muy buenas tardes. Saludos a todos, a todo tu auditorio. Gracias por estar con nosotros aquí en Trasfondo Político y para preguntarte, René, ¿qué opinas sobre el comportamiento de la alianza PAN-PRI-PRD luego de la decisión del Tribunal Electoral de Veracruz de negarle la candidatura a Miguel Ángel Yunes Márquez por haber mentido en su domicilio? Bien, bueno, como siempre, Rocío, da para mucho, Da para mucho, pero me voy a circunscribir a una de las distintas líneas que podríamos tejer. Lo que no podemos dejar de lado, sobre todo considerando la última declaración de Miguel Ángel Yunes Márquez, es esta idea de seguir batallando y lo que últimamente supimos de que emprenderá una gira intensa por el Estado. ¿Qué quiere decir eso? La primera pregunta es, ¿por dónde va esto? Y creo que un elemento importante es retomar la historia de los cacicazgos, ¿no? Los cacicazgos que vienen desde, digamos, Miguel Alemán, que es importante, pero un poco pensarlos más acá desde López Arias, por ejemplo, y como los cacicazgos en un estado pues fundamentalmente rural, ganadero, en el sentido caciquil, cómo uno si sigue esto va a encontrar pistas ahí. Para esto me quisiera remitir a algunos artículos que escribió ya con ustedes, con La Jornada, en el 2010, María Elena Roca Guzmán, que ya de alguna manera es un antecedente importante que tenemos para entender un poco el tema de los caciques. A ver, también me gustaría preguntarte sobre este tema
René, ¿tú consideras que la manera en cómo se manejan los cacicazgos actualmente es la misma manera que hace décadas o ha habido un cambio, digamos, en la estrategia que ellos emplean para perpetuarse en el poder? Sí, bueno, sí hay cambios, por supuesto. Podríamos incluso atrevernos a que hay una especie de neocaciquismos, ¿no? Sin embargo, si los vemos con cuidado, veremos que no han perdido la pista, que son cacicazgos que han tenido oportunidad de posicionarse en el poder a través del PRI principalmente, pero eso no descarta las alianzas internas que se fueron dando con el PAN. Entonces, a mí lo que me parece es que en estas condiciones el cacicazgo que sigue existiendo en los contextos rurales, en los municipios, el control que tienen sobre los distintos grupos de poder, chiquitos, locales, etcétera. Esta idea de el ex candidato Yunes de hacer su gira, por supuesto a mí me da como primera hipótesis es que hay una intención de retejer con esos cacicazgos regionalizados, municipalizados, si lo quieres llamar así en algunos casos, frente a un PRI totalmente desarticulado, ¿no? Yo diría que esta posibilidad de aprovechar sus propios recursos, tanto económicos fundamentalmente como algunos políticos, va a permitir en estas alianzas PRI y PAN rearticular los cacicazgos regionales que por supuesto son desde el norte, en el norte, Pánuco, toda esa zona, bajando hasta el sur, en lo que es Coatzacoalcos y toda esa otra región sur-sureste, ¿sí? Pero es una nueva forma, es decir, son nuevas estructuras. Económicamente no, porque Veracruz no es no es industrializado, ¿viste? Por eso algunos que están escribiendo, algunas plumas que dicen que ahora la 4T con Rocío Nale y con Huerta y con estos personajes quieren hacer un caciquismo, me parece que están fuera de contexto. O sea, el caciquismo hay que ubicarlo desde una lógica más histórica, sí. Esta reconfiguración del cacicazgo, de lo que tú estás comentando, habrá que ver entonces cuando se lleve a cabo la votación, los resultados que se tengan para ver si les ha funcionado o no, ¿verdad, René? Sí, claro, por supuesto que habrá que verlo, incluso internamente entiendo que va a haber problemas, sobre todo porque recuerda que hay un cacicazgo que fue construyéndose liderado por Yunes viejo, y este cacicazgo en este momento digamos entra en un momento, no sé si de crisis, pero cuando menos sí de confusión, al no cumplir los acuerdos que tenían con los Rentería, ¿viste? Entonces, esta idea de las sucesiones, por ejemplo, municipales con Veracruz, con Boca del Río, etcétera, que ya habían pactado y que de alguna manera son rotos al interior del mismo PAN. Entonces, esto también implica un esfuerzo que ellos tendrán que vivir para reconfigurarse en este campo de los cacicazgos, porque seguramente esto cayó en una especie de desconfianza interna, me parece. Uh-huh. Así es, René, es decir, cambian las estrategias, siguen los mismos actores políticos y el fin es el mismo, continuar en el poder. Exactamente, es como comentábamos en días pasados, yo escribía en
una de las últimas publicaciones. Toda esta idea tan un poquito ya viejita y radical de Simone Weil, donde esta mujer intelectual plantea esta posición partidista, donde sobre todo en este caso PRI, PAN, PRD se suman obviando, digamos, posiciones políticas, ideológicas, para conseguir solamente una reconfiguración de mantenerse con ciertos pedazos de poder, sí. Así es, mi René, pues como siempre te agradecemos tu participación de esta tarde aquí en Trasfondo Político. No, hombre, al contrario, ya sabes que siempre, aunque sea muy cortita y muy escueta, y que deja muchos huecos, pero ya sabes que estoy aquí pendiente con ustedes. Como siempre, saludarte a todos. Como siempre te agradecemos tu participación. Que estés muy bien, hasta luego. Excelente tarde para ti, René Montero. Esa fue la opinión de nuestro analista René Montero. Y bueno, de esta manera concluimos el espacio de Trasfondo Político. Le agradezco su compañía y nos vemos mañana.